¿Cómo está? Qué gusto saludarles desde nuestro estudio central en Caracas, Venezuela. Información económica nos espera, enunciados a continuación. Temas importantes. Este tiene que ver con Venezuela. En actividad conmemorativa de la Guerra Federal, presidente Nicolás Maduro reiteró la importancia de avanzar hacia la estabilidad económica del país con producción y medidas creativas que permitan hacer frente al bloqueo económico, financiero y comercial que se impone desde Estados Unidos y gobiernos aliados. Ministro de Finanzas de Reino Unido aboga por un Brexit con acuerdo. ¿De qué forma? Ya vamos a colocar sus declaraciones y a explicar esto con detalles. Y en nuestro expediente económico, tema de análisis, abordamos en profundidad todo lo que tiene que ver con paraísos fiscales. Comenzamos con detalles. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en ejercicio de sus funciones ejecutivas, encabezó una actividad de economía productiva en la región central del país, Valles del Tuy, Estado Miranda, a propósito de la conmemoración de un año más del inicio de la insurrección campesina de la Guerra Federal del 20 de febrero de 1859. En esta jornada, el mandatario nacional habló de la importancia de avanzar hacia la estabilidad económica, vencer inflación. Hizo un llamado al pueblo venezolano a no ser víctima de la guerra psicológica que se desarrolla a través de la supuesta ayuda humanitaria o que se desarrolla con la ayuda humanitaria como centro. Esta debe entenderse como una maniobra política, dijo o alertó el mandatario. Maniobra política que se crea desde el gobierno de Estados Unidos para apropiarse del petróleo y de las cuantiosas riquezas naturales que tiene en su haber este país latinoamericano y que administra soberanamente gracias a la Revolución Bolivariana desde hace más de 20 años. Significa 4.479 toneladas métricas día. Son cifras gigantescas. Solamente en un día le damos una pela y superamos ampliamente la comida podrida, las migajas que le ofrece la derecha golpista y el imperialismo y la oligarquía colombiana a Venezuela. Como que fuéramos mendigos. Cojan ahí esas migajas de la falsa ayuda humanitaria. Eso significa 149 gandolas de las grandes. Ellos han ofrecido 270 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena, lo cual significaría el 6% de un día. También se refirió el jefe de Estado venezolano en esa actividad de economía productiva y, como decíamos, a propósito de la conmemoración de la Guerra Federal, a la necesidad de seguir impulsando con fuerza el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que diseñó el Ejecutivo para, entre otras cosas, aumentar la productividad del país y vencer la hiperinflación inducida. Este año tenemos que dominar, maniatar y someter a la hiperinflación. La hiperinflación y el dólar criminal es lo peor que le pasa a un país. Debemos estabilizar la economía y además cuidar el ingreso a través del trabajo, cuidando el trabajo, a través de los bonos, a través de las misiones, cuidar el ingreso, a través de la acción directa del Estado, a través de los CLAP. Hablamos ahora de Argentina, que ha registrado una caída en la producción industrial en el mes de diciembre de 2018. Hay datos de la Unión Industrial Argentina que revelan que la producción manufacturera cayó en 10,7% en diciembre. La actividad fabril cerró el año anterior con una baja de 3,4%. La Unión Industrial Argentina pronostica para este 2019 otra caída del sector, en este caso de 2,5%. La disminución se debe principalmente a la retracción en la producción acompañada de la desocupación. Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el sector manufacturero ha perdido 123.000 puestos de trabajo. La economía colombiana sigue suspendida y con dificultades para desarrollarse. Así lo anunció la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. A pesar de los avances registrados en los últimos 20 años, dice la organización, Colombia sigue presentando carencias estructurales
que dificultan avances para el futuro. El organismo indica asimismo que la inversión en investigación y desarrollo se sitúa en 0,25% del Producto Interior Bruto, cifra 15 veces inferior al promedio calculado. Señala preocupación en lo que respecta al sector manufacturero y expresa que este puede perder importancia y competitividad, aún siendo un sector de la economía que genera el mayor empleo formal y que por ende debe ser cuidado, resguardado. Aseguran que para Colombia o para que Colombia pueda avanzar necesita atacar la alta informalidad laboral, impulsar inversión en investigación y depender menos de las exportaciones mineras. Igualmente, pide la organización o aconseja priorizar las ventas externas de productos agrícolas y de otros sectores productivos. Ecuador, su gobierno ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares por el déficit fiscal y la fuerte deuda externa que presenta este país. A continuación, declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares. ¡Qué gran noticia! A tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años. 6.000 millones de ellos son el respaldo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y 4.200 millones que son del Fondo Monetario Internacional, con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de staff. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal en Ecuador llegó a 3.332 millones de dólares al cierre del ejercicio fiscal anterior, el correspondiente a 2018. Esto es 3% del Producto Interior Bruto. Dice el Ejecutivo que la economía con estas últimas acciones podrá estabilizarse. Criterio u opinión contraria a la de otros analistas que están sosteniendo que la brecha y el déficit fiscal aumentarán inevitablemente producto de medidas erráticas de endeudamiento y pérdida de soberanía. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Les dejamos con imágenes que anticipan de qué vamos a hablar a la vuelta. No se vaya, ya venimos. Tras la más reciente reunión sobre el Brexit entre la primera ministra británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, el ministro de Finanzas británico Philip Hammond expresó su perspectiva de cómo debe llegarse a un Brexit con acuerdo, fundamentalmente con acuerdo. Esto refería. Bueno, siempre he tenido muy claro que el llegar a un nuevo acuerdo sería un muy mal resultado para este país, por lo que todo lo que hago todos los días está diseñado para garantizar que evitemos el no acuerdo. Y la forma de evitar el no acuerdo es que se obtenga el acuerdo que hemos negociado a través del Parlamento. Y reconocemos que eso significa que tenemos que abordar algunas de las preocupaciones que los parlamentarios han planteado. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. De eso se trata este proceso. Al obtener el acuerdo a través del Parlamento, y eso es lo clave aquí, al asegurarnos de que podemos incluir en el paquete las cosas adicionales que los parlamentarios han pedido, como las protecciones adicionales de los derechos de los trabajadores, al obtener garantías de la Unión Europea, y esa palabra garantías se usó en el comunicado de prensa conjunto de anoche sobre la naturaleza temporal del respaldo, y al trabajar con la Unión Europea en el llamado compromiso de Malhouse, los acuerdos alternativos que podremos usar en el futuro como alternativa al respaldo para que nunca tengamos que entrar en él. Creo que esas tres líneas de trabajo proporcionan una base sólida para configurar este acuerdo en un paquete que la Cámara de los Comunes puede aceptar. Bueno, y hemos dicho que este proceso de negociación del Brexit para saber si se va a dar y si finalmente se dará con o sin acuerdo, ha generado profundas incertidumbres en lo que respecta a la economía holandesa. Es una preocupación lo que podría ocurrir con las exportaciones agrícolas de este país hacia
otros países europeos. Según las estadísticas, alrededor de 1.200 millones de euros en frutas y verduras se exportan desde los Países Bajos a Reino Unido cada año. Los productos agrícolas pueden enviarse a los estantes de los supermercados de Reino Unido dentro de las 24 horas posteriores de la realización de los pedidos. Sin embargo, bajo el contexto del Brexit, esto podría cambiar, prolongando el tiempo de los productos agrícolas de más de 3 días. Para los agricultores, en el aumento del tiempo de despacho en las aduanas no solo afectará la calidad de los productos, sino también los costos de la mercancía y la pérdida de los clientes. Eso significa que necesitamos más conductores, más autos, y eso genera mucho más costos. Eso significa que las personas en el Reino Unido tendrán que pagar más por los mismos productos que pagan ahora. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico explicó que el total de las exportaciones holandesas al Reino Unido podrían disminuir alrededor del 17% si se produjera un Brexit sin acuerdo, por lo que el gobierno holandés está tomando medidas para reducir el impacto de las posibles pérdidas. El gobierno holandés ha ordenado que una gran cantidad de personal para las aduanas se está expandiendo. Creo que 700 u 800 personas tendrán un nuevo trabajo para los nuevos procedimientos. Todos estamos pensando en dónde pueden permanecer los camiones cuando estos no vayan a salir de Holanda en unas pocas horas, sino en pocos días. ¿Cuándo pueden quedarse? ¿Dónde pueden lavarse los conductores? Todo ese tipo de problemas. Where can they stay? Where can the drivers wash themselves? All that kind of problems. Mientras el Parlamento y la primera ministra Theresa May debaten sobre un Brexit sin acuerdo, las perspectivas de los comerciantes, agricultores y compradores sobre el divorcio europeo prolonga la preocupación en la incertidumbre de sus finanzas hasta la fecha de salida del 29 de marzo. Bueno, entonces vemos que Países Bajos tiene mucha incertidumbre y sobre todo duda sobre lo que puede ocurrir con las exportaciones, especialmente hacia Reino Unido, que enfrenta este proceso de divorcio. Hablamos de otro tema. El gobernador del Banco Central de Zimbabue, John Mangudia, dijo que está en proceso de establecer un nuevo mercado de divisas interbancario. Dijo exactamente que el nuevo mercado de divisas ayudará a eliminar el tipo de cambio fijo entre el dólar estadounidense y el bono local, una cuasimoneda introducida hace 2 años para abordar la escasez de efectivo en el país. Señaló que esta moneda, junto con el rand sudafricano y una serie de divisas extranjeras, serán negociables con el dólar. Mangudia también especificó que el sistema de intercambio interbancario tendrá efectos positivos significativos en los sectores externo y fiscal de la economía, producción nacional y bienestar de la ciudadanía. El banco está estableciendo con efecto inmediato un mercado de cambio intercambiario en Zimbabue para formalizar la negociación de saldos RTGS, lo que se traduce en liquidación bruta en tiempo real y notas de bonos con dólares estadounidenses, al igual que otras monedas, con un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto a través de bancos y oficinas de cambio. Nos disponemos a hacer nuestra última pausa en Impacto Económico. A la vuelta desde nuestra mesa de análisis vamos a abrir nuestro expediente que hoy versa sobre paraísos fiscales. Ya venimos, no se vayan. Poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control hacen parte de los objetivos consecuentemente trazados por líderes mundiales. Pero ese fin no ha llegado. Todo indica que no se ha hecho lo suficiente para poner término, acabar con las prácticas que facilitan evasión y elusión fiscales, la huida de capitales. A pesar de la vasta legislación vigente para controlar quién oculta dinero y dónde, los resultados obtenidos hasta la fecha son deficientes.
Las multinacionales desvían el 36% de sus beneficios a paraísos fiscales, lo que equivale a un total de 600.000 millones de dólares a escala global, según revela el último reporte del Instituto de Economía de Barcelona. En un comunicado, el instituto ha precisado que se estima que el 8% de la riqueza mundial de los hogares se encuentra en estos países y que las tasas de evasión fiscal son 10 veces mayores entre la población más pudiente en comparación con las medias nacionales. Asimismo, los datos analizados muestran que el 80% del patrimonio personal desviado a paraísos fiscales pertenece al 0,1% más rico de la población, mientras que el 50% de este patrimonio evadido corresponde al 0,01% con más recursos. La investigación cifra en 6 billones de dólares el patrimonio personal evadido en estos territorios, lo que representa un 8% de la riqueza de los hogares en el mundo. La evasión fiscal se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente gracias a los sistemas fiscales que permiten a las empresas eludir miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Son parte de los privilegios que tienen y que utilizan para mantener sus ingresos y su poder. Sin dudas, el negocio del siglo. Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su filial irlandesa. Una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por el uso de la marca a una sede holandesa, o el dinero que se paga por unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a Holanda, son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, conocida como BEPS. Este tipo de prácticas es uno de los principales métodos de elusión y evasión de impuestos, ahora en el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, los BEPS son propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales con el fin de hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades. Pero lo cierto es que lo que la OCDE llama lagunas son estrategias planificadas y bien conocidas por los ministerios de Hacienda de los países donde ven que la factura fiscal de esas multinacionales se reduce notablemente. Y nuestro dinero puede acabar en un paraíso fiscal. ¿Cómo? Así. Los entramados fiscales y societarios que componen los grandes grupos empresariales dotan a cada filial de independencia frente a sus empresas hermanas en otros países. Pero estas filiales pueden comerciar, prestarse dinero, asegurarse o realizar servicios entre ellas. Con total control sobre los precios, tarifas o tipos de interés que se cobran entre filiales, los grandes grupos pueden trasladar los beneficios de una de las filiales, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades en ese país, a otra sede en un país donde la factura fiscal sea mucho menor o nula. Son muchos los ejemplos de nuestra vida diaria donde el dinero que gastamos en una compra puede acabar en un paraíso fiscal o en un territorio con ventajas fiscales para las grandes empresas. Por ejemplo, todos los derechos de las marcas de Inditex pertenecen a una filial holandesa. Las tiendas de Zara, Pull&Bear o Bershka del conocido grupo de Amancio Ortega pagan un canon a esta sede en los Países Bajos por usar la marca. ¿El motivo? Holanda ofrece una desgravación fiscal a los ingresos por derechos de marca o royalties que provengan de otros países. De esa manera, empresas como Inditex, IKEA o McDonald's desvían sus ingresos desde los países donde realmente producen sus beneficios con sus ventas, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula. La empresa textil también utiliza una filial irlandesa para prestar dinero y asegurar a otras filiales del grupo, y una sede en Suiza para comprar a los proveedores en países en desarrollo y vender a las filiales dueñas de las tiendas en otros países, manejando los márgenes para trasladar esos beneficios a las filiales que soportan una menor carga fiscal en paraísos fiscales. Cuando compras un móvil u otro dispositivo de Apple, tu dinero también puede acabar en Irlanda. La conocida empresa de la manzana ha recibido una de las mayores sanciones impuestas a una compañía por las ventajas fiscales que recibe por parte de ese país.
La técnica de Apple, conocida como precios de transferencia, es tan simple como pagar por los productos un precio inflado a la sede irlandesa Apple Sales International, provocando pérdidas o beneficios muy reducidos en los países donde se vende el producto para trasladar esos beneficios a Irlanda, donde en 2014 el tipo impositivo real que pagó esta filial fue del 0,005% gracias a los tax rolling, acuerdos firmados de manera bilateral entre empresa y país. Para José Antonio Campo, actual presidente de la Comisión Independiente, la reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional, en la que se integran personalidades del mundo económico como Joseph Stiglitz, Tomás Piketty y Gabriel Zucman, las estrategias de las corporaciones multinacionales para evitar pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos, porque los impuestos sirven para financiar la sanidad, educación o lucha contra el cambio climático. Ese dinero ya sabemos entonces dónde está y bajo el control de cuáles manos. Bueno, mientras millones de personas en el mundo están padeciendo de pobreza, las empresas y personas más ricas se aprovechan de la opacidad que brinda este sistema o los paraísos fiscales para seguir evadiendo y eludiendo, según sea el caso, el pago de impuestos que les corresponde, privando a los países más pobres de los fondos necesarios para proporcionar servicios fundamentales. Evasión y elusión fiscal de grandes multinacionales priva de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, un dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año. Se estima que el uso de paraísos fiscales de parte de los más ricos supone pérdidas por 14.000 millones de dólares anuales fiscales para los países africanos, fondos suficientes en este caso para financiar sanidad que podría salvar la vida de 4 millones de niños y además permitir la contratación de profesores para escolarizar a los infantes de varios países de este continente. Y de verdad hay voluntad formular sin existir mecanismos confiables y ordenados para resolver este problema que obliga a los ciudadanos de a pie a asumir los gastos públicos. Pasamos a revisar otros números a continuación. Que ya aparece en pantalla, el Brent ha una subida de 0,71%. El Texas Intermedio ha operado en 56,89 dólares por tonel, una subida de 0,31%. Y también registra el último indicador una subida, en este caso de 18 centavos de dólares, la cesta OPEP, que está en 65,97 dólares por barril. Así, con estos indicadores petroleros llegamos al final de nuestra emisión de Impacto. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Nos vemos pronto.